Bienvenidos nuevamente a otra clase de Ciencias Sociales. Hoy estaremos conversando acerca de una forma de democracia que es la democracia directa y participativa. Este tipo de democracia es reconocido dentro de nuestra Constitución Política del Estado. Nuestra Constitución Política nos indica que Bolivia practica la democracia plural, reconociendo tres diferentes tipos de democracia en nuestra nación. Por un lado encontramos a la democracia representativa o indirecta. Por otro lado encontramos a la democracia directa y participativa. Y por último encontraremos a la democracia comunitaria. La democracia es un sistema de gobierno en el cual la soberanía y el poder de adoptar nuestras decisiones se atribuyen precisamente a nosotros mismos o al pueblo. Así la diferencia entre otros sistemas como ser la monarquía, que en realidad es un gobierno de una sola persona, o la aristocracia, donde un grupo pequeño toma las decisiones de todo el Estado. Es diferente a la democracia porque en la democracia en realidad todos gobernamos utilizando diferentes mecanismos. La democracia es el sistema de gobierno más común en la actualidad, pues varios países la practican, incluyendo el nuestro. Y es el que precisamente hemos ido adoptando a lo largo de los años. En realidad, desde que hemos nacido, hemos adoptado el sistema democrático. La historia de la democracia en nuestro país es amplia, pues hemos pasado por diferentes etapas donde incluso hemos perdido la democracia. Y nuestra lucha histórica ha sido bastante árida para poder recuperarla. El Estado Plurinacional de Bolivia, como ya hemos indicado, reconoce tres tipos de democracia. La democracia que estudiaremos hoy es la directa y participativa. Sin embargo, también reconoce una democracia representativa, que es la que se realiza a través de la elección de representantes por medio del voto universal, directo y secreto. Estos representantes, por ejemplo, que nosotros escogemos, pueden ser el presidente, el vicepresidente, diputados, senadores, gobernadores, asambleístas departamentales, pueden ser también los alcaldes, los concejales municipales, las autoridades del Tribunal Supremo de Justicia, del Tribunal Constitucional, del Consejo de Magistratura y del Tribunal Agroambiental. Todas esas autoridades nosotros escogemos por democracia representativa. Y por último tenemos a la democracia comunitaria, que es un tipo de democracia que se desarrolla a través de la elección, designación o nominación de las autoridades y representantes de las naciones y pueblo indígena, originario, campesinos. Toda esta elección de representantes en realidad se hace siempre respetando los usos y las costumbres de dichos pueblos. Para hablar de democracia participativa tenemos que hablar de varios mecanismos, y entre esos mecanismos vamos a encontrar los siguientes, por ejemplo. Está el referendo, la iniciativa legislativa ciudadana, la revocatoria de mandato, la asamblea, el cabildo y la consulta previa. Estos 6 mecanismos nos ayudan a que nosotros podamos practicar la democracia directa o la democracia participativa. A través de estos mecanismos es que nosotros practicamos la democracia participativa. Vamos a conceptualizar qué es la democracia participativa. La democracia participativa es aquella que se realiza a través de diversos mecanismos. Y es la que nosotros realizamos por nuestra propia cuenta, sin la intermediación de representantes, ni siquiera intermediarios. Como ya hemos indicado, esta se ejerce mediante referendo, iniciativa ciudadana,
la revocatoria de mandato, la asamblea, el cabildo y la consulta previa. La democracia participativa o directa, como su nombre le indica, es aquella que nosotros ejercemos de forma directa sin intermediarios ni representantes. Ahora vamos a revisar cada uno de los mecanismos que nos ayudan a ejercer la democracia directa en nuestro país. Encontraremos así al referéndum, o también conocido como el referéndum. El referéndum es un mecanismo de democracia directa, como ya hemos indicado, y de participación ciudadana, donde se pregunta la opinión de los ciudadanos de forma directa para poder aprobar o rechazar la creación, modificación o derogación de una ley o un acto administrativo a través del sufragio. Existen diversos tipos de referéndum y los vamos a analizar en este momento. Por ejemplo, podemos clasificarlos según su finalidad. Y estos son los siguientes. Por un lado vamos a encontrar al referéndum constitucional, cuyo objetivo principal es tratar temas relacionados con la Constitución, ya sea modificaciones para la Constitución. En nuestro país se han desarrollado un referéndum constitucional para modificar la Constitución política del Estado. También tenemos al referendo legal. El objetivo del referendo legal en realidad está relacionado con las leyes, ya sea para modificarlas o crearlas, o anularlas. También tenemos el referendo revocatorio, cuyo objetivo es, como su nombre lo indica, revocar el mandato por elección popular. El referéndum de independencia. El referéndum de independencia tiene como objetivo la declaración de la independencia. Como hemos visto, existen 4 tipos de referéndum según la finalidad que vaya a utilizarse en los mismos. Nuestro referéndum entra en nuestra Constitución a partir del año 2004 y unos meses después se convocó para el 18 de julio del año 2004 precisamente al primer referéndum en torno al tema de hidrocarburos. Este referéndum se desarrolla en la presidencia de Carlos Mesa. Desde ese entonces a la fecha, los bolivianos ya respondieron a varias consultas en diferentes oportunidades. Como estamos viendo en imagen, tenemos precisamente la representación de 2 personas participando en el referéndum. Acá tenemos, por ejemplo, el referéndum que se ha llevado a cabo el año 2004 durante el gobierno de Carlos Mesa, donde se trataba el tema de los hidrocarburos. Consistía básicamente en 5 preguntas y en las 5 preguntas podíamos identificar 2 opciones, el sí o el no. También en nuestro país se ha desarrollado el referéndum constitucional del año 2016. Se realizó el domingo 21 de febrero del 2016 y el objetivo de este referéndum fue la aprobación o el rechazo del proyecto de modificación constitucional para permitir al presidente o vicepresidente de Bolivia postularse a ser reelectos a una nueva elección. Recordemos que nuestra Constitución no admitía una tercera reelección. Sin embargo, se ha desarrollado este referéndum para modificar precisamente nuestra Constitución y permitir a Evo Morales volver a postularse. En este referéndum, el no ganó con un total del 51.30%, con más de la mitad, mientras que el sí obtuvo un 48%. Como estamos viendo en pantalla, ese es el detalle del referéndum que se ha llevado a cabo. Las partes que están pintadas con rojo son los departamentos en donde ha ganado el no. Y las partes que están pintadas con amarillas son los departamentos en donde el sí se ha impuesto.
De ese modo es que se ha desarrollado el referéndum constitucional en el año 2016. Ahora vamos a hablar de otro mecanismo de participación ciudadana, como es la iniciativa legislativa ciudadana. Es un mecanismo de democracia directa donde se trata de la posibilidad, amparada por supuesto en la Constitución Política del Estado, que las personas puedan presentar iniciativas de ley sin ser representantes populares en sus respectivos congresos. Dichas iniciativas de ley deberán estar avaladas por una cantidad requerida de firmas, para lo que se pueden tomar en cuenta por su respectiva Cámara de Legisladores. La iniciativa legislativa ciudadana es un mecanismo de democracia directa donde nosotros podemos crear nuestras propias leyes o proponer nuestras propias leyes en función a las necesidades que nosotros podamos identificar. Sin embargo, para proponer estas leyes necesitamos tener un número determinado de firmas y de esa forma esta propuesta de ley va a ser aceptada en la Cámara Legislativa. Posteriormente, la Cámara Legislativa se encargará de analizarla y si es aprobada, será promulgada. Fases del procedimiento legislativo. Lo primero que se debe hacer es presentar un proyecto de ley. Seguidamente se va a dar la discusión del proyecto de ley en la Cámara de Origen. Posteriormente se discutirá el proyecto en grande y se pasará a votar respecto a este proyecto. Si se aprueba, pasará a una Cámara revisora del proyecto y si se rechaza, el proyecto legislativo no podrá presentarse hasta una próxima gestión. Cuando el proyecto pasa a la Cámara revisora, nuevamente va a pasar ciertos procesos. Por ejemplo, se va a empezar a discutir el proyecto en grande, luego a detalle, por último se procederá a una votación. En el caso de que sea aprobado este proyecto, pasa al órgano ejecutivo. Y en el caso de que sea denegado este proyecto, vuelve a la Cámara de Origen para que se pueda corregir. Cuando el proyecto es por fin aceptado, el órgano ejecutivo va a ser el que lo va a promulgar. Se va a constituir en una ley y luego va a ser publicada en la Gaceta Oficial. La Gaceta Oficial es donde se publican todas las leyes que logra promulgar el Ejecutivo que haya aprobado el órgano legislativo. Hablaremos ahora de la revocatoria de mandato. ¿Qué es la revocatoria de mandato? Es la facultad que posee el pueblo boliviano de derogar a sus autoridades, si así lo considerase oportuno. Se establece que toda persona que ejerza un cargo electo podrá ser revocada de su mandato, con excepciones, por ejemplo, las autoridades del órgano judicial, el Tribunal Constitucional Plurinacional, etcétera, etcétera. Esta revocatoria de mandato parte a partir de solicitudes provenientes de iniciativas ciudadanas, que solamente pueden ser presentadas después del transcurso de la mitad del mandato de la autoridad y antes del último año de gestión de esa autoridad. Entonces, la revocatoria de mandato es la facultad que tenemos nosotros los ciudadanos de pedir que una autoridad cese de sus funciones. Estamos viendo en pantalla, por ejemplo, un referéndum revocatorio que se ha desarrollado en nuestro país, donde la pregunta central era la siguiente: ¿usted está de acuerdo con la continuidad del proceso de cambio liderizado por el presidente Evo Morales Saima y el presidente Álvaro García Linera?
Entonces, como ustedes están evidenciando en pantalla, esa pregunta precisamente va en el sentido de revocar, de pedirles el cese de sus funciones a las autoridades. Sin embargo, para pedir la revocatoria de mandato existen requisitos estipulados. Por ejemplo, el periodo que debe ser considerado para pedir la revocatoria de una autoridad es la mitad de su mandato y antes del último año. Siendo así que si la autoridad está gobernando 5 años, nosotros podemos pedir si no estamos contentos con cómo desempeña sus labores, nosotros podemos pedir su revocatoria mediante iniciativa ciudadana a partir del segundo año y medio o el tercero. Se requiere además una cantidad estipulada de firmas para pedir la revocatoria y al menos tiene que constituirse en el 15% de la población boliviana. Se estipula además un tiempo de recolección de firmas que equivale a 2 meses, 90 días. El umbral de participación tiene que ser del 50% más 1. Y además se requiere una mayoría. La mayoría simple y mayor cantidad de votos de aquellos con los que se eligió la autoridad. Así pues, si la autoridad se eligió con 51%, se requiere más de 51% para que la autoridad deje sus funciones. Además, en la revocatoria de mandato tiene que participar en la votación o el referéndum en realidad más de la mitad de la población, siendo así que si participa menos de la mitad no tendría validez. Si la autoridad es revocada, ¿qué ocurre? Se convoca nuevamente a elecciones. Ojo, que acá podemos colocar énfasis en que una autoridad solamente puede ser revocada si ha cumplido por lo menos la mitad de su mandato. Siendo así que una persona o un presidente o una autoridad que haya asumido su cargo durante espacio de 1 año y quiera ser cambiada por iniciativa ciudadana, no podrá ser revocada. Ahora vamos a revisar asambleas y cabildos, que es otro mecanismo de carácter deliberativo. Este mecanismo de democracia directa tiene carácter, como ya hemos mencionado, deliberativo, mediante el cual la ciudadanía se reúne en espacios públicos y aborda asuntos de interés colectivo. Los discute y fija posiciones que representan a todos y a todas. No tienen carácter vinculante. En nuestro país existe una larga tradición de asambleas, en especial en las organizaciones sociales y sindicatos. En muchas regiones de nuestro país, ya sea en el oriente como en el occidente. En nuestra historia reciente hubo 2 cabildos que podemos identificar. Y estos cabildos han sido de gran relevancia. Por ejemplo, tenemos el Cabildo del Millón, que se ha desarrollado en el año 2006, en diciembre, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Y este cabildo demandaba autonomía. Y es el que precisamente estamos evidenciando en la imagen. Y el otro cabildo que se ha podido identificar es el cabildo que se ha desarrollado en nuestra ciudad de La Paz, también denominado el Cabildo de los 2 millones. Y ese cabildo se ha desarrollado para defender precisamente la sede de gobierno. Como hemos podido ver, los cabildos se constituyen en herramientas, en mecanismos para ejercer precisamente lo que es la democracia directa. A través de los cabildos y asambleas, nosotros podemos hacer escuchar nuestra opinión a nuestras autoridades y son perfectamente válidos, siendo así que los espacios públicos siempre tendrían que estar abiertos para que se desarrollen este tipo de democracia directa. Ahora vamos a hablar de la consulta previa.
La consulta previa es un mecanismo institucional de carácter concertado, previo y obligatorio por el cual las autoridades de gobierno deben consultar a la ciudadanía, que participa de manera libre e informada respecto a la explotación de recursos naturales en determinado territorio y sobre las decisiones que pudieran afectar la calidad del medio ambiente. La consulta previa en las naciones y pueblos indígena originario campesinos busca el consentimiento. Debe realizarse respetando también las normas y procedimientos propios, los usos y costumbres que los pueblos y naciones indígena originario tengan. La ley del régimen electoral establece un mecanismo por el cual el órgano electoral plurinacional, a través del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático, realiza la observación y el acompañamiento de los procesos de consulta previa, de forma coordinada con las organizaciones e instituciones involucradas. Está prevista una norma específica que regule los procedimientos de consulta previa. No se puede disponer de los espacios o de los pisos que ocupan las naciones y pueblos indígena originario campesinos sin antes consultar con ellos. Muchas gracias. Hemos analizado de esta manera cada uno de los mecanismos que constituyen la democracia directa. Como hemos visto, estos mecanismos nos ayudan a participar directamente del gobierno de nuestro país. Nos ayudan a participar de forma directa y sin ningún tipo de intermediario, asumiendo decisiones importantes para el desarrollo de nuestro país. Hemos identificado 6 mecanismos el día de hoy: referendo, iniciativa legislativa ciudadana, revocatoria de mandato, la asamblea, el cabildo y la consulta previa. Nos vemos en una próxima ocasión.